Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Cerramos una semana trágica para nuestro país después de los sucesos, de los movimientos telúricos, del sismo, los distintos sismos que azotaron con especial fuerza al centro de nuestra república, en particular a la Ciudad de México, a Puebla, a Morelos, tres poblaciones que quedaron severamente dañadas, muchas poblaciones, pero tres regiones importantes de nuestro país que quedaron severamente dañados después de un sismo que alcanzó poco más de 7 grados en la escala de Richter y que sacudió también con especial fuerza a muchas colonias de la Ciudad de México. Y ya decían el clásico dicho que fue retomado en su momento por el filósofo economista Karl Marx: la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Y sí, otra vez un 19 de septiembre, 32 años después de aquel sismo tan importante para entender muchas cosas en nuestro país, que fue el sismo del 19 de septiembre de 1985. 32 años después, la naturaleza vuelve a encontrar la misma fecha, simplemente unas horas después, la misma fecha para ser contundente y dejar, al menos hasta este momento, hasta las cifras preliminares que tenemos, poco más de 200 muertos, 214 muertos por el sismo, muchísimas torres que han caído, derribadas en la Ciudad de México, otros municipios como Jojutla en Morelos, Puebla, con severas afectaciones, mucha gente desplazada de sus hogares, sin luz eléctrica, buscando familiares, que perdió prácticamente todo su patrimonio en cuestión de segundos. Hay que recordar que el sismo como tal, de acuerdo a los datos a los que hemos podido tener acceso, pues no duró más de 20 segundos. Ya después lo que terminó sacudiendo, impactando el resto de las ciudades y de las poblaciones a las que afectó, pues fue la propagación de las ondas siempre relacionadas con estos movimientos telúricos. Más de 200 personas, como les había comentado, millones que se quedaron sin electricidad, sin servicios básicos, 48 kilómetros de profundidad, es decir, fue donde se originó en el movimiento telúrico, a 48 kilómetros de profundidad por debajo de la superficie de la Tierra, y las ondas retumbaron por más de un minuto, y en las montañas y en los valles se prevé o se alcanzó a localizar que hasta 2 minutos. Es el sismo más grave de la historia en México después de lo que sucedió en 1985, es decir, el que tiene más devastaciones vinculadas. Hay que recordar que desde 1900, es decir, desde principio del siglo pasado, estamos hablando de que en México se han detectado 34 terremotos de una magnitud mayor a los 7 grados en la escala de Richter, es decir, estamos hablando de que prácticamente en nuestro país cada 3 años, más o menos, en promedio, existe un movimiento de estas características que supera los 7 grados y por lo tanto que tiene una posibilidad muy importante de destrucción. Estamos hablando de 34 en 110 años, lo cual equivale más o menos a un promedio de 3 años. Fue una semana trágica, 19 de septiembre del 2007, precisamente cuando en muchos lugares de nuestro país, incluso en nuestra metrópoli, en Guadalajara, estábamos atentos a los simulacros que se hacen en la conmemoración de lo que le llamamos el Día de la Protección Civil, luego de los sucesos del 19 de septiembre del 85, y sin embargo, ahora sí que ni en el peor de los sueños, de las pesadillas, nos imaginamos que esto pudiera ocurrir de esta manera. Pero más allá de lo difícil que es procesar una tragedia de estas características, hay que decir que es importante ver las reacciones que han existido en torno a este tema. Vamos a escuchar primero al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, a Luis Videgaray Caso, que habló sobre este tema porque también ha tenido, hay que decirlo, una solidaridad internacional que llama mucho la atención. Escuchamos al canciller. Estamos identificando aquellos países que tienen los equipos, la maquinaria que en este momento necesitamos para apoyar las labores de rescate. Hemos contactado a estos países y nos están prestando la ayuda internacional. La ayuda para el rescate va ya en camino a la Ciudad de México. Gracias, señor presidente, gracias a todas las naciones que de manera generosa hoy acompañan a México en este difícil momento. Ahí está el canciller en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas, hablando sobre el acompañamiento que ha recibido México en los distintos apoyos, también solidaridad de parte de la comunidad internacional. México siempre ha sido un país muy solidario con las naciones que sufren los desastres naturales, desastres sísmicos como el que nos toca vivir en este momento a los mexicanos, pero también con conflictos de toda índole, conflictos políticos, dictaduras. México siempre ha sido un país de acogida, un país que con los brazos abiertos va y apoya a quien necesita ayuda, y por lo tanto México ha recibido muchísimas muestras de solidaridad después de lo que vivimos el miércoles pasado. Y otra voz que es muy importante, más allá de la religión, más allá de la religión que usted profese o si es creyente o no, una voz que siempre es importante es la voz del Papa Francisco, que también habló sobre los sucesos que vivimos en México el miércoles pasado. Ayer un terrible terremoto ha asolado México. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. La voz del Papa Francisco, argentino, latinoamericano, que desde el principio alzó la voz para hablar de la solidaridad con nuestro pueblo, con las víctimas que hasta el momento son poco más de 200, con el desastre que dejó, la destrucción que dejó este movimiento telúrico. Y para acompañar todas estas declaraciones y todos los datos que ya hemos proporcionado en toda esta cobertura que hemos hecho en la semana que está terminando sobre el terremoto, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que ha significado este desastre natural para nuestro país a pocas horas de haber ocurrido a las 13 con 14 minutos tiempo del centro de México el pasado miércoles. Primero, la reacción social es de llamar la atención, y otra vez una muestra muy clara de lo fraterno que es el pueblo mexicano. Sabemos que de pronto en muchas encuestas y en muchos estudios se dibuja la sociedad mexicana como una sociedad individualista, una sociedad que de pronto piensa primero en su interés particular y no en el interés público, y sin embargo en este momento me parece que la solidaridad que estamos mostrando como mexicanos es digna de ser resaltada, la fraternidad, que es un papel fundamental para poder construir un país cohesionado y un país solidario. Me parece que las muestras de apoyo en todo el país, la capacidad de reacción de los topos, lo que ha significado los centros de acopio, están prácticamente desbordados. Leíamos martes y miércoles distintos sucesos pues de llamar la atención, sucesos muy importantes en donde pues de alguna forma veíamos reacciones en los centros de acopio en donde decían: estamos desbordados, hay que mandar esto, necesitamos manos, no ahorita, porque hay tanta gente ofreciéndose que cuesta trabajo organizar el apoyo. Esto quiere decir que hubo una buena parte de la población mexicana que se lanzó directamente a apoyar lo que sucedió el martes a partir de las 13 con 14 minutos tiempo del centro. Importante cómo la sociedad civil se comenzó a estructurar al margen de lo que podían hacer las autoridades, más allá de politización, que yo creo que esta excesiva politización a veces de todos los temas, incluso de las tragedias naturales, no me parece que abonen nada a una salida razonada de la tragedia en la que vivimos. Sin embargo, me parece que la organización social, la forma en que se estructuró en torno a las zonas más devastadas, me parece que también es un mensaje de que la sociedad mexicana es capaz de organizarse sin necesidad de que las autoridades intervengan in situ, y por lo tanto habla de un gran aprendizaje histórico. Es decir, yo creo que cuando hacemos comparaciones con lo que sucedió en 1985, es innegable que más de 200 vidas son de lamentar, son gente que perdió tal vez a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija. Sin embargo, me parece que si comparamos con lo que sucedía en 1985, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de un asunto totalmente distinto. En ese momento
momento. Al principio las cifras eran 6,000 muertos, después se terminaron calculando en torno a 10,000 muertos en el sismo de 1985. Entonces me parece que estamos hablando, sí, de diferencias muy claras. 19 de septiembre, uno en donde la tasa de mortalidad no está alcanzando a más de 300 personas, y otro en donde hablamos prácticamente de 10,000 personas que perdieron la vida. 1985, 19 de septiembre del 85, significó un despertar de la sociedad civil. Incluso en los libros de texto, en los libros históricos, nos damos cuenta que el 85 tiene que ver con esta ruptura muy importante entre la sociedad civil y un régimen que hasta ese momento no había tenido ningún tipo de alternancia. Es decir, siempre hay una relación muy importante entre la política, el despertar social, la concientización y lo que significan los desastres naturales. La sociedad civil entendió su importancia histórica después de los sucesos del terremoto de 1985. Me parece que en este caso también la tragedia, lo que significó el sismo del pasado martes 19 de septiembre, me parece que también va a tener efectos políticos muy importantes en términos de cohesión social y fraternidad para enfrentar los distintos problemas que tenemos como país: violencia, inseguridad, problemas económicos, falta de distribución de la riqueza. México demuestra que es solidario en momentos difíciles, nos falta ser solidarios en otros momentos cuando no necesariamente hay desastres naturales de por medio. Hoy tenemos en Perspectivas un programa especial que queremos dedicarlo precisamente a la tragedia del 19 de septiembre. Vamos a conocer con especialistas qué significan los sismos, por qué ocurren, qué pasa en Jalisco. Tenemos que apretar algunas tuercas con relación a la prevención, con relación a la reacción. Y también hablaremos sobre si hay alguna relación entre los sismos, el cambio climático y algunos, digamos, efectos que ha creado el hombre sobre la naturaleza. Estamos en Perspectivas, #Perspectivas si quiere colaborar con nosotros, si quiere mandarnos un comentario, con gusto lo tomaremos en cuenta, y también si nos quiere escribir a nuestras cuentas institucionales, @Canal44TV o @FTUSaint con @S, mi cuenta personal. Seguimos en Perspectivas. A casi 2 semanas de que México fuera sacudido por un sismo de 8.2 grados, este 19 de septiembre, otro devastador terremoto de magnitud 7.1 sacudió fuertemente la capital mexicana, dejando al menos 217 fallecidos, justo cuando se cumplían 32 años de otro potente terremoto que dejó miles de muertes en la Ciudad de México. El reciente sismo se localizó en el estado de Morelos, a 12 kilómetros de la localidad de Axochiapan y a una profundidad de 57 kilómetros, según informó el Servicio Sismológico Nacional de México. Las víctimas fatales en toda la República son más de 200, además de los centenares de desaparecidos que quedaron atrapados en las edificaciones derrumbadas, así como personas de las que se desconoce por completo su paradero. Las autoridades locales, nacionales e internacionales se unieron con la población para agilizar las labores de rescate y auxilio a todas las víctimas posibles. Noche de viernes, luego de una semana trágica en nuestro país, que, como decíamos, nos deja dos sabores. Uno, el de la tragedia, las muertes, pero también el otro, un sabor mucho más dulce, por ver cómo somos capaces de reaccionar ante eventos como este, ante desastres naturales como el terremoto del pasado 19 de septiembre. Escríbenos, #Perspectivas, si quieres participar con nosotros, @Canal44TV en Twitter, o a mi cuenta personal, @FTUSaint con @S, si nos quieres mandar un comentario, una pregunta sobre cualquiera de los temas relacionados con el sismo del pasado martes. Maestro Carlos Suárez Plasencia, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Oye, a ver, si quieres, maestro, comenzamos haciendo una especie como de ABC de los sismos para que la ciudadanía conozca, más allá del tratamiento que hacemos los medios del tema, conozca la explicación científica de un sismo. ¿Qué es un sismo y por qué se produce? Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre y se genera por la acumulación de esfuerzos tectónicos. ¿Qué es un esfuerzo tectónico? Es el generado por el movimiento de las placas. El planeta está dividido en placas tectónicas que se conocen, que tienen un espesor más o menos como de 100 kilómetros de espesor. 100 kilómetros. 100 kilómetros de espesor, y
de superficie variada. La más grande es la placa del Pacífico, pequeñitas como la placa de Rivera, que es muy pequeñita, pero ese movimiento entre esas placas hace que existan esfuerzos que se conocen como tectónicos y cuando la roca o la placa está acumulando energía por el tiempo de que se está acumulando el esfuerzo, simplemente rompe y genera el temblor. Ahora, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Exacto. Esa es la pregunta. A la mitad del océano existen unas estructuras geológicas que se conocen como dorsales oceánicas. ¿Qué son esas dorsales oceánicas? Es una serie de volcanes alineados varios miles de kilómetros donde está saliendo lava continuamente. Entonces, esa lava o ese magma que sale del manto terrestre sube, entra en contacto con el agua oceánica y se enfría. Entonces, viene un segundo pulso y luego entra, rompe como cuña y empuja. Entra otro pulso, rompe y empuja. Y ese movimiento es incesante. Entonces, o sea, eso está pasando ahorita. Ahorita en este momento está pasando. Y eso hace que las placas se muevan a velocidades de entre 4, 6 hasta 8 o 9 centímetros por año. Por año. Entonces, ¿qué es eso? Ese movimiento incesante, pues se va moviendo la placa, pero cuando llega al borde del continente, ¿qué hace? Pues la placa simplemente, como es mucho más pesada que el continente, se dobla y penetra. Debajo del continente se funde, se hace lava y vuelve a salir 100 millones de años después. Es un viaje que dura 100 millones de años. Entonces, es un movimiento incesante que para la edad de la Tierra, pues, no, es poco tiempo. Ahora, el piso oceánico es irregular, tiene montañitas, cañones, colinas, volcancitos. Entonces, cuando una de esas estructuras se atora, y cuando están subduciendo, se llama subducción, se atora, pero acá el movimiento sigue en la dorsal oceánica, entonces comienza a acumular fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente se comienza a doblar. Es como cuando agarramos una regla de acrílico, sí, la doblamos, y el momento ya no soporta, simplemente, crack, rompe. Y es cuando genera el temblor. Es decir, todo proviene del océano. Del interior de la Tierra. Del interior de la Tierra. Que está cubierto por el océano, esas estructuras. Y me decías que son estructuras de en torno a unos 100 kilómetros. Más o menos de espesor de 100 kilómetros de profundidad. Porque entiendo que el actual se originó a unos 48 kilómetros de profundidad. Sí. O sea, como a la mitad de esa placa. Sí. Ese espesor se conoce como litosfera, que va desde los 100 kilómetros de espesor más o menos hasta los 5 kilómetros en medio del océano. Es una capa que se engrosa y se va adelgazando. Entonces, ya cuando llega a la dorsal, mide 5 kilómetros. Pero eso tiene un movimiento incesante. Ahora, este empuje que tiene la placa oceánica está empujando también el continente, o sea, donde vivimos nosotros, y también está creando esfuerzos. Entonces genera dos tipos de sismos. Un sismo que es el oceánico, que es lo que pasó en Chiapas, el 7 de septiembre, que son producto de la subducción, pero los esfuerzos continuos que tiene el continente hace que también las montañas, los cerros que están aquí donde vivimos nosotros, también acumulen esfuerzos y de vez en cuando se rompen, como lo que sucedió el día de ayer en la frontera entre Morelos y Puebla. Esas se conocen como fallas de tensión, ¿sí? Que se está jalando el continente y simplemente hace eso y se rompe y se mueve. Mientras que la subducción es un sismo de compresión. O sea, son dos procesos diferentes. Totalmente distintos. Por eso alguien decía ayer que era una réplica. No. Chiapas fue una cosa, ver, ¿no? Y este es otro sismo de otra cosa. Uno se da entonces en el mar por subducción. Ajá. Y el otro más bien tiene por que tensión, ver por esfuerzos que se van acumulando con el tiempo. Y digamos, en este caso, en el continente americano, ¿hay una sola placa? Sí, somos una placa. Desde Canadá, Estados Unidos, México y parte de Centroamérica. ¿Y por qué? Digo, porque siempre hemos hablado de la falla de San Andrés, de toda esta zona también volcánica vinculada a nuestro país. ¿Por qué en México tenemos actividades? Estaba leyendo, hemos tenido 32 terremotos desde 1900, 32 terremotos con más de 7 grados de intensidad en la escala de Richter. Pocos países han sido tan azotados por los terremotos. ¿Por qué México? México tiene una particularidad que en él convergen o entran en contacto 5 placas tectónicas. La americana, donde está el país en sí, donde vivimos nosotros, y está limitada o en contacto con la placa del Pacífico, que viene de Estados Unidos y termina en las Islas Marías aproximadamente. Y luego en las Islas Marías comienza la placa de Rivera, que es una microplaca que ha generado terremotos muy intensos, como el 32, de 1932, con un 8.1 que afectó aquí a Jalisco. ¿Placa Rivera? Placa de Rivera.
Es del muralista, el nombre del mural. Ajá. Y termina en Manzanillo aproximadamente. Y luego en Manzanillo inicia la placa de Cocos, que termina en Centroamérica. Entonces, y del otro lado, del lado de Yucatán, de Quintana Roo, tenemos la placa del Caribe. Del Caribe. Entonces, esas 5 placas se están moviendo de manera constante y generan esta alta sismicidad que afecta el país. Ahora, cada placa tiene un movimiento diferente, por eso tenemos sismos generados por diferentes placas. Por ejemplo, el de Chiapas fue generado por la placa de Cocos. De Cocos. Ajá. El sismo del 32 que hablamos hace ratito. La de Rivera. Fue la placa de Rivera. Por ejemplo, el caso de este es la placa. No, este fue ¿americana? un sismo. No, es la placa americana, se llama un sismo intraplaca. O sea que al interior de la propia placa existen movimientos. Se están moviendo que pequeños generan... bloquecitos que hay dentro de la placa que que limitan por las fallas geológicas. Esas fallas geológicas, por ejemplo, pues si vamos de aquí a Ciudad Guzmán, el bloque de Tapalpa, la Sierra de Tapalpa, es una falla geológica. Toda esa zona es una falla geológica. A la Barranca de Rivera de Santiago es parte de una falla geológica. Dentro de la misma placa. Dentro de la misma placa. Entonces las fallas geológicas lo que hacen es generar más sismos. Sismos. Más temblores. Ajá, exactamente. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, la afectación de un sismo costero, por ejemplo el de Chiapas, afecta a toda la zona costera. Sí. Si vemos ahorita, los daños están en la zona costera de Chiapas, de Oaxaca. Pero este sismo, como ocurrió dentro del continente, afectó ahora sí a la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca y todas las localidades en ese triángulo. Ahora, maestro, ¿por qué la zona centro del país, centro-sur, es la más afectada? Porque la zona norte un poco menos, ¿no? De nuestro país. Es porque en este caso, se movió la placa de Cocos y este pequeño sismo que ocurrió, este sismo que ocurrió ayer, el 7.1 ahí sí, no, porque en Oaxaca. Pequeño me parece. No fue pequeño, perdón. Fue de 7.1, pero falta, por ejemplo... Porque en la Ciudad de México hablamos casi de uno anual, o hasta dos anuales. Sí, porque a ellos les afecta toda la sismicidad de la placa de Cocos. De Cocos. O sea, ajá. A nosotros no nos afecta mucho, o sí llegamos a sentirlos, pero muy, muy pequeñitos. A nosotros nos afecta, a Jalisco, la zona occidente del país, nos afectarían los sismos que vienen de la placa de Rivera. De la placa de Rivera, que es la más cercana, porque termina en las Islas Marías. Exactamente. O si ocurre un sismo en Tijuana o en aquella zona, afectaría nada más a la zona noroeste del país. Y entonces aquí, por ejemplo, falla de San Andrés y todo eso, ¿tiene impacto, por ejemplo? No, la falla de San Andrés es un mito urbano. La falla de San Andrés termina en Mexicali. Antes de llegar a Mexicali, ahí se acaba la falla de San Andrés. Antes de llegar a Mexicali. Antes de llegar a Mexicali. En Valle Imperial. La veíamos o la pensábamos desde la mitad de California. San Francisco, ajá. Hasta prácticamente... Hasta aquí la Barranca. Hasta Jalisco. No. Es un mito que viene de los años 60. Pero no, la falla de San Andrés termina antes de llegar a Mexicali, en el Valle Imperial. Luego, cuando entra el Golfo de California, se convierte en un sistema de fallas californianas, le llaman. Sí. La falla de San Andrés se mueve de manera horizontal, así los bloques. Cuando llega al Golfo de California, se extiende, hay una extensión. Por eso el Golfo de California se está abriendo. Ah, mira. Ajá. O sea, entonces en cientos de años... Se va a separar, se va a hacer una isla. California. Se va a hacer una isla. Bueno, alguna vez quisieron ser independientes, pues ahí está. Ahí está. Y cuando llega a las Islas Marías, cambia el sistema tectónico y entramos a un sistema de subducción. Que es el placa Rivera y la placa de Cocos se están metiendo debajo del continente. Entonces son sistemas totalmente distintos. Diferentes. Incluso la morfología de nuestro territorio tiene que ver con eso. Exactamente. ¿No? Que es un territorio extraño. Sí, porque tenemos... No, porque es con muchos golfos, planicies, y no es un territorio como compacto, ¿no? Que Estados Unidos es mucho más un territorio compacto, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que tenemos. Entonces, esa diversidad de paisajes es producto de la diversidad tectónica que tenemos en nuestro planeta. Interesantísimo. Seguimos platicando con el maestro Carlos Suárez Plasencia. Él es el jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Haznos tus preguntas sobre los sismos. Vamos a seguir platicando con él y revisaremos también un ratito más si hay una relación o no entre el cambio climático y los sismos. Regresamos.
Tras las afectaciones que dejó el terremoto magnitud 7.1 que sacudió a la Ciudad de México, voluntarios y rescatistas trabajan por ayudar a las personas damnificadas. Comida, medicamentos, productos de curación y herramientas para remover escombro es lo que más se necesita. Por ello, el gobierno capitalino, así como las universidades y organizaciones civiles, habilitaron centros de acopio y albergues, donde se pueden donar artículos de primera necesidad o asistir a las personas. A esto se han sumado empresas de telefonía e internet, quienes habilitaron el servicio de manera gratuita para facilitar la comunicación, lo que ha sido aprovechado por las redes sociales para difundir tanto ayuda como servicios y anuncios de rescate. Además, compañías de transporte ofertaron viajes redondos gratuitos para voluntarios certificados que quisieran viajar para apoyar a los estados afectados. Por su parte, líderes mundiales mostraron su solidaridad con México, ofreciendo su apoyo al país con elementos de rescate, quienes se han unido a las brigadas. Hashtag Perspectiva, si quieres participar con nosotros, conversación sobre sismos, cómo son, por qué se producen. Ya hemos aprendido un poco de por qué México es un país tan azotado por estos movimientos telúricos. Maestro Carlos Suárez Plasencia, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCH. También siempre, y esto es algo prácticamente que lo tenemos desde la primaria y la secundaria, lo aprendemos rápido, que hay dos tipos de movimientos en general, ¿no? Cuando hay un sismo. Unos son trepidatorios y otros son oscilatorios. ¿Por qué se producen y si es cierto que uno daña más que el otro? A las infraestructuras, sobre todo. Es otra leyenda urbana. A ver, bueno, qué bueno que estamos aquí para deshacer mitos también. Sí, es un mito. Un sismo siempre trae los dos tipos de ondas, trepidatorias y oscilatorias. En este caso, las trepidatorias son las ondas P, las ondas primarias, son las primeras que llegan, las más rápidas que viajan a 8 km por segundo. ¿Cuáles las ondas P o las que generan los sismos trepidatorios. Trepidatorios, sí. Que son qué movimiento, así va. Así de esta manera. De arriba hacia abajo. Ajá, que es el primer tren de ondas que llega en un sismo. Detrás de ese tren de ondas vienen las ondas S, que son las ondas secundarias, o las de cizalla, se conocen como cizalla, y esas se mueven como si fueran culebras. ¿Sí? Entonces generan los sismos oscilatorios. Ahora, dependiendo de dónde fue la fuente del terremoto, del sismo, y tu ubicación, vas a sentir más unas que otras. Cuando la fuente es muy cercana a tu localidad, donde estás tú vas a sentir las ondas trepidatorias un buen rato. Entonces dices, el sismo fue trepidatorio. Porque son las primeras que llegan por la distancia. Y que estás muy cerca tú de la fuente. Okay. Cuando estás muy lejos de la fuente, llega la onda trepidatoria o la onda P, brinca y tú dices, ¿tembló o no tembló? ¿Se está moviendo o no está moviéndose? Y ya cuando reaccionas que sí está temblando, ya pasaron 10, 20 segundos y es cuando ya sientes que el suelo se está meciendo. Entonces, fue oscilatorio. Entonces, nunca hay una diferencia, o sea, no es 100% trepidatorio o 100% oscilatorio. Tiene que ver con el proceso mismo. Primero llega lo trepidatorio y después lo oscilatorio. Exactamente. Y dependiendo de la cercanía, si ustedes sienten más un trepidatorio, es que el sismo ocurrió muy cerquita de donde estás tú. Ok. Por ejemplo, si vamos al sismo del 11 de mayo del año pasado, del 2016, toda la gente sintió que brincábamos así. Todo el mundo dice, es que brincamos. Colima. No, aquí en Tezistán. Tezistán. El 11 de mayo. Por supuesto. Sí. Pero cuando ocurre un sismo en la costa, tú sientes que se te mueve el terreno así. Entonces, por ejemplo, cuando lo sentimos el martes pasado, que es el que se hace sentir un poco. Es un oscilatorio. Sobre todo oscilatorio porque por la estaba distancia. lejos. Sí, a 700 kilómetros de distancia. Entonces, esa es la diferencia nada más. Es decir, los dos existen siempre en un proceso. La diferencia es que uno se puede sentir más que otro dependiendo del punto donde se origina, ¿no? Exactamente. En este caso, entonces lo que más se sintió, supongo, en la Ciudad de México fue la parte trepidatoria. Exactamente, porque fue muy cercano. Porque fue en Puebla y Morelos, 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. ¿Se pueden o no predecir los sismos? No. Es imposible. No hay método ahorita que pueda predecir un sismo y todo el que diga lo contrario es mentira. Porque no sé si estás en redes sociales o si he visto. Revisas. Empezó a haber una polémica sobre si en realidad se había podido predecir, que se había habido una alerta, es decir, no. No, hasta el momento no se puede predecir. La Sociedad Sismológica Mundial, existe un área de predicción de sismos, pero aún no han logrado establecer un método en el cual se predizca o hay una predicción de sismo. Se ha atinado algunos sismos en China, en Europa, pero no
pero no he vuelto a repetir el experimento de atinarle a otro. O sea, fue más coincidencia que un método científico. Entonces, ahorita lo que oigan en las redes, lo que digan en las redes, es falso totalmente. O sea, no es cierto. O sea, no. Los sismos no se predicen. No se predicen. Hasta el momento no se pueden predecir. ¿Con cuánto podemos tener información con tiempo antes, aunque sean minutos, o tampoco? Existen las alertas sísmicas, como decíamos hace rato, las ondas P viajan a 8 kilómetros por segundo. Entonces, mientras tú más lejano estás de la fuente sísmica, pues tienes ese tiempo que tarda en llegar al temblor. Por eso en la Ciudad de México, ellos tienen instalados la alerta sísmica en la costa de Guerrero, en la costa de Oaxaca, en la costa de Chiapas. Entonces, cualquier sismo que ocurra en ese momento, tiene un primer grupo de instrumentación cercano a la costa que siente el temblor. Tiene un segundo grupo un poco más 8 kilómetros por segundo. Entonces, más adentro del territorio del continente tienen otra línea de sismógrafos, y cuando ese temblor llega a la segunda estación y dice, si es un sismo intenso, manda inmediatamente la señal del satélite y baja a la Ciudad de México. Entonces tienen 40, 50 segundos para hacer cualquier proceso de evacuación o de protección. Que puede salvar muchísimas vidas. 40, 50 segundos. O lo que ha salvado en otros casos. El día de ayer, por ejemplo, esa zona donde ocurrió el epicentro del sismo no estaba cubierto, o muy bien cubierto por esa alerta sísmica. Por lo tanto, el sismo ocurrió, el sismo viajó, se fue hasta los sismógrafos que tienen Guerrero, y de aquí todo lo que viajó la onda, pues ya llegó primero a la Ciudad de México, y luego pues se activó la alerta sísmica. Ahora en Jalisco se ha discutido, se ha platicado sobre la conveniencia de tener una alerta sísmica. El problema es que estamos muy cerca de la costa. Estamos a 210 kilómetros, 220 kilómetros de la línea costera. Entonces nos daría menos de 15 segundos. 15 segundos aproximadamente para poder tener una alerta sísmica. 17, 18 segundos, sí. Entonces, pero esos 7 segundos, primero tiene que reconocer el sistema que es un sismo de verdad. Entonces ya se te fueron 3 4 segundos, te quedan 10 segundos. No, imposible. Entonces se está discutiendo si es procedente o no instalarla en Jalisco. Ahora, maestro, ¿cómo se determina? Porque hablamos mucho de 5 grados, 6 grados, 9 grados, 7 grados. ¿Cómo se determina la escala Richter? ¿De dónde viene y cómo se llega a ese numerito que nos dicen? Bueno, la escala Richter se hizo para California, de acuerdo a las características geológicas y geotectónicas del estado de California. Aquí, en otras regiones del mundo, se conoce como magnitud sísmica. Es el nombre correcto, MS. ¿Cómo se determina? Cuando se tiene registro sísmico, llega la onda sísmica, se registra en el sismógrafo y se lee inmediatamente. Entonces, se toma la mayor amplitud de la onda del registro sísmico, se mide, se mete a un algoritmo junto con el tiempo de arribo, se saca por ahí una fórmula matemática, y entonces ya se sabe la magnitud que fue el sismo, que puede ser de 7, 8, 9, 10, 2, 3, dependiendo. Pero ¿por qué hay sismos de 5, 6 que generan muchos daños y 7, 8 que no tanto? Eso depende, vuelvo a repetir, de la distancia donde estemos y la profundidad. No es lo mismo que un sismo que te ocurra a 7 kilómetros que te ocurra a 40 kilómetros de profundidad. ¿Y eso no altera el nivel en la escala? No. Porque puede alterar la letalidad del... Sí, porque eso es la magnitud. Mide la energía donde se generó el sismo. Es como el foco de 100 watts. El foco la energía que libera el movimiento telúrico, ¿no? Exactamente. Profesor, antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan algunos minutos. A ver, ¿qué riesgos reales corremos en Jalisco en materia de sismos? Jalisco, como decíamos al principio de la charla, tenemos la interacción de la placa de Rivera con la placa americana, y históricamente ha generado sismos muy intensos. El mayor sismo del siglo XX ocurrió aquí en Jalisco, un 8.1, el 2 de junio de 1932, que afectó a las costas de Jalisco, y 15 días después vino una réplica que fue de 7.8. Yo recuerdo uno en los 90s. Otro fue en el 95. 95. En agosto del 95. Que habrá sido 6.5, 6.7. Casi arriba de 7.6. Ah, sí, 7.6. Que destruyó la costa de Barra Navidad, toda esa zona, toda esa región. Que en Sibán todavía están hoteles tirados ahí todavía, en escombros. Entonces, históricamente, nuestro estado puede recibir sismos de la costa, de subducción. Pero también hemos tenido sismos intraplaca, como ocurrió ayer en la Ciudad de México. Sí. Aquí en 1875, junio de 1875, ocurrió un terremoto en San Cristóbal de la Barranca.
que destruyó parte de Guadalajara y totalmente San Cristóbal de la Barranca. Entonces también esos sismos los pueden repetir. Por lo que te entiendo, tal vez no tenemos sismos tan comunes, pero cuando llegan. Lo hacen con mucha fuerza. Otro, y ahorita que estamos en esta labor de desmontar mitos, maestro, a mí me habían comentado que también Jalisco, por la tierra que tenemos, por el JAL, por la forma en que está estructurada nuestra tierra, eso ayuda a contener los sismos. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es otro mito. El problema de la JAL, que es la Pómez. Exacto. Si estuviera seca, sí podría actuar como un colchón, pero el momento que tiene una gran cantidad de agua subterránea, aquí en Guadalajara, en Zapopan, donde escarben, sale agua. Entonces, la presencia de agua con la arena de Pómez, hace que en un sismo, esa vibración desde el suelo hace que se comporte como arena movediza. Mira. Entonces, todo lo que está encima de ella se va a hundir, se hunde y colapsa. Y colapsa. O sea, incluso puede ser hasta más perjudicial. Contraproducente, exactamente. Por eso la preocupación de los grandes edificios que se están construyendo aquí en Guadalajara, si están haciendo los estudios geotécnicos adecuados para soportar un sismo de magnitud 8 o superior a 8. Sí. Tú eres especialista en el volcán de Colima. También, ¿Algún vínculo? ¿Nada? No, nada. Movimientos del volcán. El volcán después trae al modelo tectónico, pero nada tiene que ver con la sismicidad. Es decir, no tenemos que preocuparnos por ahí en ningún sentido. ¿Podemos esperar, que es algo que también se ha comentado en redes sociales, maestro, tsunamis, por ejemplo, después de esto? ¿En las costas? Si el sismo ocurre en la costa, sí. Puede haber un tsunami. Pero ya no como derivación o como consecuencia de lo que sucedió. Ahorita ya no. O sea, el sismo ocurre inmediatamente, minutos después de un gran sismo en la zona costera. ¿Por qué? Porque el piso oceánico se rompe y genera una dislocación, que esto hace que todo el agua se mueva y se forme una gran ola que puede traducirse en un tsunami, como lo vimos en Japón o en Chile, en los sismos de esas regiones. Exacto. Desde tu punto de vista, maestro, ya para terminar, ¿cómo estamos en materia de cultura de la prevención? Avanzando, yo voy caminando, pero falta más. Muchísimo, ¿no? Mucho más. Y creo que la gente debe tomar más en serio los simulacros y la capacitación en materia de protección civil. Entonces, eso que ocurrió en la Ciudad de México, que ocurrió en Chiapas, en Oaxaca, es una lección. Como decimos, si ves las barbas de tu vecino rasurar, pues todavía a remojar. Entonces, creo que debemos aprender la lección y hacer más prevención, tanto por la sociedad civil como las autoridades. Entonces, no cada 19 de septiembre, ¿no? Exactamente. Que se hace el de la protección. ¿Un vínculo entre cambio climático y sismos? ¿Existe? No. ¿No hay ninguno? No, ninguno. Bueno, ahorita tenemos un especialista que sostiene que sí. Entonces va a estar interesante para que la ciudadanía tenga los dos. Gracias, maestro. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos al corte, nos quedan unos minutos más en Perspectiva. Escríbenos. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por estar con nosotros. Noche de viernes, después de una semana difícil para los mexicanos, pero creo que cuando hacemos el balance de lo sucedido, el impacto, lo dramático que fue el sismo, me parece que salimos bien parados como país y como sociedad. Por cierto, y te lo comentamos en algunos minutos, muchas peticiones para que los partidos políticos dejen de lado sus prerrogativas y apuesten por utilizar ese dinero para la reconstrucción del país. Y también lo dejamos abierto cuando nos fuimos al corte con el jefe del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara. ¿Hay o no un vínculo entre el cambio climático y los recientes movimientos sísmicos? Y para profundizar en este tema, saludamos a Fernando de la Peña, el expresidente de AEXA. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como cada viernes, un gusto saludarte a ti y aquí a sus órdenes. Fernando, platícanos, desde tu punto de vista, ¿sí podemos hablar de un vínculo entre cambio climático y movimientos sísmicos? Hay suficiente información para que pueda ser viable y hay tres razones. La primera es que cambio climático no solo es el calor que producimos por el smog, sino que también es el balance de materiales. Actualmente, por ejemplo, en China tenemos el 60% del acero del planeta. Entonces, el llevar toda la producción a ciertas áreas del planeta, como en este caso China, desbalancea el planeta. A final de cuentas, imaginemos que el planeta es una pelota con un Lego muy grande adentro, pero estamos moviendo muchos materiales de un lado a otro. Eso hace que la presión sobre el terreno, digamos en este caso en China,
haga presión sobre el agua que está abajo, y esa presión abajo va presionando las placas de la Tierra, las placas tectónicas. Entonces las desbalanceamos, eso por un lado. Lo segundo que platicábamos es que también al generar tanto calor en zonas industriales que no está balanceado, pues la Tierra busca cómo enfriarse y cómo calibrar eso. Por eso hemos tenido huracanes tan fuertes o tan seguidos. La verdad es que la Tierra trata de buscar el balance, y recordemos que un huracán lo que busca es llevar el aire caliente hacia otra parte para sacar ese calor. Es una forma, digamos, que de enfriamiento de la Tierra de ciertas zonas. Entonces sí creo que esté vinculado, y sí creo que hay que tomar acciones pronto, porque ya quizá contrarrestar el cambio climático ya es tarde, pero sí estamos en tiempo de poder a lo menos asegurarnos de que podamos sobrevivir la mayoría de los seres humanos y que no pasen este tipo de desastres. Fernando, entonces por lo que te entiendo, la información que nos estás compartiendo es sobre todo por la forma en que se desequilibra el planeta en torno a la distribución de materiales. ¿Más o menos va por ahí? Sí, sobre todo por eso. Y mira, por ejemplo, en la Ciudad de México hay que recordar que también es falta de organización. La Ciudad de México está basada tiene chinampas, a final de cuentas está sobre lagos que ya están secos, abajo tiene cavernas, y la ciudad se está hundiendo 3-4 centímetros por año. Eso afecta también a la ciudad, y creo que es voluntad política el poder resolver esto, porque son muchas condiciones que estamos afectando el terreno, las placas tectónicas, la temperatura del planeta, que cuando las sumas todo, pues viene toda esta combinación que en este mes de septiembre hemos tenido una cantidad de eventos impresionantes que jamás se habían visto. Incluso si vemos el mapa que algunas herramientas de internet colocaron sobre la palestra pública, nos vamos a dar cuenta que buena parte de los edificios golpeados y de las partes más, digamos, azotadas de la Ciudad de México precisamente tienen que ver con la zona donde antes, en algún momento, hubo un lago. Exactamente, y hasta inclusive el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Y hay que pensar en una cosa: tienen que hacerle más caso a la comunidad científica, a la comunidad académica, para cuando se vayan a hacer desarrollos, porque es muy fácil buscar un terreno y tratar de construir algo ahí, pero si no se toman en cuenta las consideraciones científicas es cuando vienen los problemas. Nosotros aquí en Houston tuvimos ese problema. La comunidad científica hizo un plano en 1986 de dónde se tenía que construir y dónde se iba a inundar, y sin embargo en 2017 las áreas que se inundaron es donde la comunidad académica y científica dijo, en esta parte no se construye. Entonces creo que es importante eso. Y lo segundo, ahorita que este tema de elecciones es voluntad política, porque es difícil que se vayan a hacer decisiones importantes. Yo decía, por ejemplo, en la Ciudad de México, que digas, vamos a hacer que solo circulen 3 días a la semana autos eléctricos y transporte público. No lo van a hacer porque a final de cuentas tiene un costo político, pero sí se tiene que empezar a tomar medidas serias, porque sale más caro y aparte las vidas humanas que son irreparables, pues la cantidad de eventos que se han desatado desde julio para acá y en este mes de septiembre se han incrementado. Fernando, por ahí alguien me preguntaba y me decía, oye, ¿tendrá algo que ver también la sucesión tan importante de sismos con, por ejemplo, actividades nucleares, pruebas balísticas? ¿Tú crees que tiene algún vínculo o no? Hay información para pensar que el misil que lanzó Corea pudiera tener repercusión sobre el terremoto que hubo en Chiapas, y una de las razones es que un arma nuclear pasa lo mismo, el impacto que se hace no solo es hacia arriba sino hacia abajo, y basta que las placas tectónicas, imaginemos que tienen carga, o sea, ya están cargadas con cierta fuerza, y si a veces tú eres la gota que derrama el vaso, pues quizá esa bomba que echaron de hidrógeno pudo haber causado que se acelerara el proceso de estas fallas que están sobre el área de Chiapas, porque justo fue a la semana cuando se vino el terremoto y a las 2 semanas que se vino el otro. Eso quizá ya lo tendrán que contestar los sismólogos, pero sí contribuye, no sé en qué manera, para que haya pasado esto. Y al final de cuentas vamos a lo mismo, es cambio climático y la influencia del ser humano tratando de desequilibrar el planeta, el equilibrio que se tiene.
Ahora, Fernando, sorprende que siendo un país como lo somos, con esta vulnerabilidad ante los sismos y en un espacio geográfico, incluso en el mundo bastante vulnerable y sensible ante los cambios del medio ambiente, sorprende que ni siquiera en la agenda de los partidos políticos esté el tema del cambio climático. Nos indigna mucho que Trump dé un paso al costado en la Declaración de París, en el multilateralismo vinculado con el combate al cambio climático, pero aquí en nuestro país realmente no debatimos al fondo el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Que sale políticamente, aunque suene muy crudo, sí, tiene más votos políticos el no hacer caso, por ejemplo, al cambio climático. Ahorita hay un desastre, regalar víveres y regalar y ver a la gente trabajando. Pues para un político tiene mucho más valor eso, aunque a la ciudadanía es a la que pues, le está afectando. Creo que el político que se la llegara a aventar va a tener un costo político muy alto, va a ser totalmente impopular, pero sin embargo creo que el beneficio es para todos, es para la humanidad. Y esa es la línea delgada que muchas veces creo que como ciudadanía tenemos que hacer más presión para que realmente tomen en cuenta soluciones a largo plazo, porque ahorita todos los damnificados les van a regalar cosas y pues, son votos para quien ayude, pero a la larga pues a los que nos estamos afectando somos a nosotros, porque van a ir otro desastre y otro más, y cada vez los daños van a ser irreparables, como son las pérdidas de ahorita, por ejemplo, de niños que están atrapados en la escuela. Y digo, ¿eso cómo lo puedes reparar? Sí, lamentablemente el incentivo que de pronto reciben los políticos, no solo de parte de su corta visión, sino que aparte de la ciudadanía es invierte mejor en obras del relumbrón o en atender este tipo de desastres y no en ir a las causas, al fondo, que tienen que ver con lo que ya decías, Fernando, que es invertir en otras cuestiones, pero también hacerle caso a los científicos a la hora de construir ciudades, dar planes parciales urbanos, y eso al final termina, pues de alguna forma, empujando a la naturaleza a que existan este tipo de desastres, ¿no? Si tú le haces caso a la comunidad científica, a la comunidad académica, y realmente te pueden decir en dónde están las medidas, creo que a mediano y a largo plazo todos vamos a salir beneficiados. Entonces, aunque el costo político puede ser largo ahorita a corto plazo, pues los futuros políticos tienen que escuchar, porque a final de cuentas, hace rato, en lugar de estar viendo con esos problemas, lo que va a suceder en la Ciudad de México va a ser una ciudad que se va a hundir, que ya el agua ya no es posible llegarla porque por la gravedad va a estar más hundida. Chiapas y Oaxaca va a temblar más seguido, Puebla, que no era común, vamos a ver temblores más frecuentes, y a final de cuentas se van desatando, y aparte es también que se tienen que hacer sistemas redundantes. Veíamos la hidroeléctrica o la estación eléctrica en Tamaulipas, explota una estación y se quedaron 3 estados sin electricidad. Se tiene que hacer un sistema de redundancia. Si ahorita, por ejemplo, pasa un terremoto, pasa un desastre natural, que no se quede la gente sin los servicios básicos, porque luego la gente no se muere de eso, sino se muere de que no le llegue el agua, no tiene electricidad, no tiene transporte, y pasan semanas. Entonces eso también es algo que tienen que consultar mucho, sobre todo las comunidades académicas como la de la UDG, pues para que realmente hagan un plan, y un plan de que si no lo vas a acabar el cambio climático, a lo menos estar listos y tener planes de contingencia para poder afrontarlos. Fernando de la Peña, presidente de AEXA, gracias por tus minutos, un placer escucharte. Un placer, muchas gracias. Un saludo. Ahí está el Fernando de la Peña con su comentario, esta relación entre el cambio climático y lo que hemos vivido en las últimas semanas, y en particular lo que sucedió el martes con el temblor de este 19 de septiembre. Ya comentábamos que existe toda una corriente en la opinión pública que le está pidiendo a los políticos, a los partidos, que dejen de lado sus privilegios, que estamos muy cerca del proceso electoral. El proceso electoral del siguiente año va a costar miles de millones de pesos, dinero sobre todo que va a partidos políticos, campañas infladas, procesos que de pronto sabemos que pueden ser mucho más austeros, y hay, desde mi punto de vista, un legítimo reclamo al sistema de partidos, a la clase política, para que entienda el momento en el que estamos, para que tenga sensibilidad con lo que significará la reconstrucción de una buena parte del territorio regional vinculado a la Ciudad de México, a Puebla, a Morelos. No ha habido hasta el momento una respuesta favorable, contundente de parte de las autoridades, pero creo que después de los desastres naturales y ante las tragedias podemos comprobar y poner sobre la luz pública
¿qué tipo de clase política tenemos? ¿Tenemos una clase política que entiende su momento histórico o tenemos una clase política que por el contrario se aferra a sus privilegios, se aferra a sus prebendas y por lo tanto decide no ceder ante este tipo de reclamos que me parecen justos, equilibrados y legítimos? Creo que después de lo que sucedió en 1985, en donde nos dimos cuenta de que la sociedad civil tenía mucha posibilidad de empujar procesos históricos y cambios, vivimos la transición. No se entiende la transición a la democracia y todo lo que siguió en 1988 con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas sin entender lo que sucedió para la Ciudad de México y en la Ciudad de México con el terremoto de 1985. ¿Y qué decimos en Jalisco? Las explosiones del sector Reforma en los 90s. Igual, terminó con un gobernador que tuvo que renunciar, sustituto, con un alcalde que fue encarcelado y la reacción de la clase política fue patética. Y tan fue patética que 2 años después fue la primera alternancia en donde el PRI deja el poder y llega el Partido Acción Nacional. Creo que esto tiene mucha cola. Estamos hablando de que habrá elecciones en algunos meses y la clase política tiene que responderse si quiere ser parte del problema o ser parte de la solución después de la tragedia del pasado martes. Hasta aquí en Perspectivas. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes estamos con distintos temas de la agenda. Escríbenos en nuestras cuentas institucionales. Hasta el lunes.